Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más del curso de gestión de proyectos. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre los otras de las áreas de conocimiento. Digamos, la semana pasada estuvimos viendo el tema de la gestión de la integración. Hoy vamos a ver un poco sobre la gestión de tiempo y sobre la gestión de adquisiciones y hay otra gestión que no me acuerdo cuál es. Pero vamos a ver varias áreas de conocimiento para que vayamos entrando o adentrándonos en las cosas que debemos de hacer cuando nosotros queremos hacer un proyecto. Como les decía, hace un par de clases, me recuerdo yo que estuvimos platicando sobre ello. Digamos, acá vamos a estar nosotros viendo y platicando sobre todas las áreas de conocimiento y digamos todo el proceso formalmente bajo la perspectiva de PMI. Más sin embargo, a veces esta metodología suele ser o puede llegar a ser muy burocrática y pesada, ¿verdad? Entonces, va a tocarnos a nosotros y dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tamaño de nuestra empresa, dependiendo del tamaño del equipo del proyecto, así va a ser el número de formularios o las cantidades de información que nosotros deberíamos de estar generando o que deberíamos de estar controlando. Entonces, vamos a revisar un poquito hoy cabalmente algunas de estas técnicas y sobre ellas, pues ustedes ya en la práctica, si ustedes van a ejercer una gestión de proyectos en alguna actividad, pues entonces ya pueden decir o pueden llegar a decidir cuáles de toda esta información que les estamos dando en el curso, pues les puede llegar a ser útil, ¿verdad? O sea, más de alguna va a llegar a ser útil. ¿Cuál de todas es lo que ustedes tendrían que decidir como profesionales, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos viendo tanta información, perdón, estamos viendo tanta información, más sin embargo, puede ser que alguna de ellas no les, digamos, no se adapte a lo que ustedes tienen que hacer y entonces ustedes tendrán que hacer una tropicalización de cabalmente todas esas tareas o todas estas cosas que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a iniciar con un video que me pareció interesante porque habla cabalmente un poco sobre lo que vamos a estar trabajando o parte de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, vamos a ponerlo. Aquí está. Optimize. Y aquí estamos. Y vamos a ampliarlo y le damos. Todos sabemos que el tiempo no transcurre linealmente, todos tenemos esta sensación. Yo, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones, siento sobre todo los primeros días que el tiempo transcurre mucho más lentamente. ¿No les ha pasado eso? Por ejemplo, estar en una cena con amigos que hace mucho tiempo que no ven, o una cita con la persona elegida, y tener la sensación de que el tiempo tiene otra calidad, otra cualidad diferente. A mí esto también me pasa cuando charlo de literatura con mi papá. Una vez leí en el diario que la felicidad parece estar mucho más relacionada con pasar experiencias agradables, o sea, tiempo de calidad, que con el dinero. Practicar deportes, irnos de viaje o llevar adelante una idea que a nosotros nos fascina, parece tener mucho más valor que esta idea, podemos rememorarla, contársela a otros y es como volver a vivirla una y otra vez. Esta relación que hay entre las experiencias y la felicidad es algo que el marketing conoce hace mucho tiempo y por eso no nos venden un vino, sino que nos venden la experiencia del sur en nuestro paladar y no nos venden un descapotable,
¿Cómo podemos hacer para que nuestro tiempo tenga más valor? ¿Cómo podemos hacer para extender el tiempo sin necesidad de tener que estar viajando o practicando deportes toda la semana? Bueno, desde hace unos años me dedico a dar capacitaciones, información sobre diferentes temas, entre ellos sobre cómo incrementar la efectividad personal. Y hay una serie de elementos que encuentro entre la gente que le saca más jugo al tiempo, que lo hace rendir más, y quería compartirlos con ustedes. El primer elemento yo lo relaciono con el título de una canción. Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias. Bueno, Julio Iglesias ganó millones, viajó por todo el mundo y dicen que estuvo con más de 1000 mujeres. Y bueno, seguramente eso no vamos a poder lograrlo. Pero lo que sí podemos lograr es algo muy interesante detrás de esta idea, que es cómo podemos encontrar lo importante en nuestra vida para que no nos pase con esa letra. ¿Cómo podemos identificar lo importante? Ese es el primer elemento. Identificar lo importante pasa por una revisión personal, por una introspección para encontrar qué cosas de las que yo hago en el día a día son realmente valiosas, qué cosas creo que son importantes y cuáles tal vez no aportan y debería delegar. Este elemento entonces, esta revisión nos va a permitir separar aquello que realmente queremos hacer, que creemos que es un propósito en nuestra vida, de aquellas cosas que probablemente no tendríamos que estar haciendo. El segundo elemento lo relaciono con los escritores. Para ser escritor no hay más remedio que escribir. Los que planifican, voy a escribir en algún momento cuando encuentre el tema, casi nunca escriben. Una vez leí de una escritora que decía que el escritor en realidad lo que hace es escribir siempre. Cuando está en la parada del colectivo, cuando está en el baño, cuando está esperando el turno del doctor, que saben que es tercera hora, todo el tiempo está escribiendo. Y algo parecido se puede aplicar en realidad a otro orden de nuestra vida, aquellas cosas que consideramos que son importantes. Revisar es listar las cosas que tengo que ir haciendo semanal o mensualmente, y no olvidarme de ordenarlas y poner aquellos elementos que identifique como importantes. Porque ladrones del tiempo hay muchos, hay por todos lados, y si no corremos el riesgo de no hacer esas cosas que valoramos y consideramos que son importantes. ¿Sí? Como mencionaba, los escritores se dedican a escribir. Si nosotros queremos hacer cosas que realmente nos interesan, tenemos que dedicarnos a ello. No nos va a pasar eso de que lo urgente termina siendo siempre primero que lo importante. Priorizar es aprender a poner primero aquello que tiene importancia. El tercer elemento, finalmente, yo lo relaciono con los teléfonos celulares. Son estos dispositivos modernos con los cuales podemos usar Facebook, Twitter, podemos chatear, navegar, podemos hablar por teléfono también, podemos hacer todo, pero realmente no podemos hacer todo eso en simultáneo. A duras penas podemos hacer una de las cosas por vez. El tercer elemento entonces es aprender a identificar que solamente podemos hacer una cosa por vez bien. Muchas más o menos, pero una bien. Y esto, entre otras cosas, se relaciona con que nuestra atención es única. Y si creemos estar haciendo muchas cosas, en realidad primero hacemos una, después hacemos la otra, volvemos a la original. Y en ese pasaje hay una pérdida de tiempo y una pérdida de calidad. Y si realmente son las cosas que nos importan y consideramos que son prioritarias, deberíamos dedicarles el tiempo que merecen. Entonces los elementos son tres: identificar lo que es importante, priorizarlo y hacer una tarea por vez. De esa manera, nuestro viaje por la vida estará lleno de 4 horas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Más que todo con lo último que mencionaba el chico, que solo nosotros podemos manejar una cosa a la vez, ¿va? Un estado a la vez. Ujú, Eso sí es muy cierto, porque a pesar de que nos carguen de trabajo, realmente podemos estar enfocados para que salga bien el proyecto, en un solo como tal, ¿verdad? ujú, ujú. Y tener varios a cargo a veces dificulta o hace que otros proyectos salgan más lento. Ok, eso le voy a decir cómo se llama, que le voy a decir, esto que usted dijo ahorita lo voy a dejar en la grabación y lo voy a decir en mi empresa. Bueno, ok. Listo, a ver, qué otra idea por ahí importante? A ver, alguien más. O solo Luis. Bueno, digamos, yo pienso que el video tiene, como bien dice ahí, tiene tres listas cosas, tres importantes. O sea, una cosa es
como bien decía Luis, solo hacer una cosa a la vez, la otra cosa hacer una lista de las cosas que realmente debemos de hacer y también tener una prioridad para cada una de ellas. O sea, siempre priorizar lo importante a lo urgente, ¿sí? Entonces, eso, digamos, decirlo es fácil, más sin embargo hacerlo es mucho más difícil, ¿verdad? Y cabalmente, hacer una lista de las cosas tiene que ver mucho y digamos, por eso lo asocio. Esto les puede servir a ustedes para su vida, realmente para organizar su tiempo, pero también es, digamos, de cara a un proyecto. Eso es lo que debemos de hacer. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una lista de actividades y sobre esa lista de actividades priorizarlas, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante interesante el mensaje que va inmerso en ese video que se nos puede aplicar cabalmente para lo que vamos a ver en este día y para, digamos, tratar de establecer el tiempo para las actividades de un proyecto, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo dicho esto y ya entrando un poquito más en materia de el contenido de lo que vamos a ver hoy, pues entonces vamos a proceder a platicar sobre las áreas de conocimiento que vamos a estar descubriendo el día de hoy. Entonces vamos a la presentación de hoy, que debería ser esta. Igual esta ya también está en su portal, ¿verdad? Y vamos a ver, no sé si ya la pueden ver. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Ahí vamos. Ok, listo. Gestión del tiempo, de costos y de adquisiciones, ¿verdad? Entonces, digamos, vamos a estar trabajando sobre cabalmente estas tres dimensiones y sobre estas áreas de conocimiento que tienen, que van a tener siempre y que van a estar siempre presentes en mayor medida, en mayor o menor medida dentro de nuestros proyectos. Bueno, entonces, planificar estas tres cosas. Una es ver cuáles son las cosas que debemos de, cuáles son todas las actividades que nosotros vamos a gestionar para hacer el control de el cronograma o de las diferentes actividades que va a tener el proyecto. Esa es una cosa. La otra cosa que vamos a ver el día de hoy es la parte de los costos, o sea, cómo establecer el costo del proyecto, cómo establecer el presupuesto del proyecto y cómo ir controlando esos aspectos de lo que es el control de costos dentro de un proyecto. Por ahí vamos a ver unas métricas que son importantes, ¿verdad? Que es, digamos, la parte ay Dios, de los índices de lo que es, digamos, el SPI, el CPI, que son índices que se usan para ir midiendo la efectividad de cómo va nuestro proyecto al día de hoy. Y por último, pues también vamos a platicar un poquito, aunque esto es menos, ¿verdad? Sobre la parte de las adquisiciones, ¿verdad? O sea, digamos, cómo deberíamos de hacer o qué enfoque deberíamos de seguir para escoger a un proveedor y cómo realmente darle el seguimiento respectivo para que realice las actividades que le correspondan dentro de un proyecto. Entonces, básicamente estas son las cosas que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, entremos propiamente a la gestión del tiempo. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? O sea, ¿qué busca esta gestión del tiempo? ¿Verdad? Pues, como bien dice ahí, pues, una de las cosas es asegurarme que el proyecto realmente se concluya cuando yo digo que se va a concluir. A través de la estimación de tiempos de cada una de las actividades, eso me va a ir dando una secuenciación y una priorización de dichas actividades y por lo tanto, después de unirlas todas y cada una de ellas, me va a dar un tiempo total de mi proyecto. Entonces, las tareas tendientes a que yo pueda controlar que ese tiempo se va ejecutando conforme a lo que yo planifiqué o por lo menos está cerca de ese tiempo que yo planifiqué, pues entonces me va a asegurar
que el tiempo que yo dije que iba a emplear, pues realmente se esté lo más cercano a la realidad de acuerdo a lo que yo planifiqué, ¿sí? Entonces, es importante que uno de sus objetivos o uno de los objetivos de la gestión del tiempo es esa, ¿verdad? Es saber cuáles son las actividades, qué tiempo se van a llevar y después ir controlando que la mayor parte de las actividades se ejecuten en dicho tiempo. Como bien lo hemos dicho en todas las clases anteriores también, todo esto es un plan, o sea, cuando empieza es un plan. Entonces, el ejecutar ese plan a veces da lugar a desviaciones porque no puedo pretender que todo pase o pase en un mundo ideal, donde no haya ningún obstáculo, donde todo mundo trabaje de buena manera o donde no haya ningún tropiezo que me haga actuar diferente a como yo lo planifiqué, ¿verdad? Entonces, es importante estar conscientes de eso, ¿verdad? O sea, deberemos de tener esa conciencia nosotros de saber que no siempre voy a poder tener el control total de las actividades de mi proyecto, cosas que salen del control y que voy a tener que hacer tomar acciones correctivas sobre lo que yo estoy haciendo. Una pregunta, ¿en la diapositiva se mira bien o se mira borrosa? Se mira bien, ingeniero. Se ve bien, Inge. Mira bien, Inge. Bien, Inge. Bueno, ok. Es que lo que pasa es que creo que está como optimizada para video. Pero bueno, pero entonces si se mira bien, qué bueno. Ok, listo. Entonces, uno de los objetivos de la gestión del tiempo, como les mencionaba, pues es asegurar que mi proyecto se termine de acuerdo a lo que yo especifiqué. Dos, es planificar cabalmente cuánto va a durar cada una de las actividades de mi proyecto. Ese es un aspecto bastante importante y que creo que ustedes ya en las plantillas del día, digamos en la primera parte de plantillas de planificación, por lo menos ya establecieron la lista de las actividades a través de hacer el EDT, que cómo se llama esto, que estaba en una de esas plantillas. ¿Sí? Que me imagino, si digamos todos lo hicieron, pues me imagino que traen algunas dudas con respecto a eso. Y luego, pues ver cuál es el trabajo que debemos de hacer nosotros a través del tiempo para ir coordinando los recursos o digamos los trabajos para que se hagan en el tiempo en el que se dice que se van a hacer y que los recursos estén disponibles para que lo hagan. Esa frase o este último objetivo suena más fácil de lo que es, ¿verdad? Muchas veces lo que sucede es que, bueno, no a veces, la mayor parte de las veces trabajamos con recursos limitados, ¿verdad? Es muy difícil, sobre todo en nuestros dorados tiempos, que tengamos recursos ilimitados y que tengamos los recursos cuando nosotros decimos que los vamos a tener. Es muy complicado, ¿verdad? Entonces, el lograr que un recurso especializado trabaje en el tiempo que nosotros decimos, porque en ese momento es que tiene que hacer determinadas tareas para mi proyecto, entonces eso es un arte, ¿verdad? O sea, tengo que estar controlando y tengo que estar viendo que el recurso está disponible por un lado y por el otro lado a veces tengo que pelearme ese recurso con otros proyectos que van también de la mano o que también van ejecutándose, ¿verdad? Y que muy probablemente chocan con mi proyecto en la utilización de alguno de los recursos, ¿verdad? Entonces, es importante no solamente secuenciar las actividades, ver que se vayan haciendo,
¿verdad? Planificar cuál va a ser la duración, sino también es velar porque esos recursos estén disponibles en el momento, o que los recursos que yo voy a utilizar estén disponibles en el momento de la ejecución de alguna de esas actividades. Por ejemplo, y me voy a ir a un poquito al ramo de la construcción, ¿verdad? Cuando yo termino de hacer, por ejemplo, la estructura de un piso para que digamos, le echen, digamos, terraza a ese piso o a ese, sí, pues a esa área de un edificio, ¿verdad? Entonces tengo que planificar bien que el camión de cemento o el camión de concreto que llegue, pues llegue el día que, digamos que, primero hay que ver que terminen de armar todas esas armazones que hacen para poder, digamos, recibir el concreto. Y segundo, después ver que los camiones lleguen y que lleguen todos, porque eso no es un proceso que no se puede parar. O sea, si yo contrato a 50 camionadas, las 50 camionadas van a estar ahí, pues espero que van a estar ahí una tras otra hasta que terminen de hacer todo el trabajo. Entonces es ver que realmente estén en el día, estén el número de camiones que necesito y hagan las actividades de acuerdo al tiempo que se diga que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, es, es importante cabalmente controlar cada una de estas actividades o cada una de estos objetivos para yo llevar un adecuado control del tiempo de mi proyecto. ¿Y qué es lo que busco con esto? O sea, ¿qué es lo que busco al elaborar el programa o al elaborar las actividades que van a hacerse dentro de mi proyecto? Pues obviamente una de las cosas es ver que el proyecto se concluya en tiempo, ¿verdad? Ver que las actividades se vayan haciendo una tras otra y no que hayan pausas donde hayan varios días donde no se hace nada porque no cumplo con uno de los requisitos y por lo tanto no puedo avanzar en alguna de las tareas, ¿verdad? El tener ese programa me va a evitar confusiones porque ya voy a tener diciendo, o en teoría debería de tener ya los días que yo voy a utilizar a X o Y o Z recurso, ¿sí? Al tener un estatus actualizado del proyecto, pues eh, puedo comunicarle adecuadamente a todos los integrantes de mi proyecto cómo vamos, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto, aumentar su conocimiento con respecto a esa ejecución. Ah, digamos, como tenemos a los stakeholders, pues entonces a esos stakeholders tenemos que proveerle los recursos o reportes, perdón, más que recursos, los reportes de una manera oportuna y que sean realmente reportes que reflejen lo que realmente va en la ejecución del proyecto, ¿sí? Ver cuáles son las fechas clave para poder preverlas y poder, digamos, llevar un buen control de ellas para que no se nos pierda el control total del proyecto al no cumplir con alguna de esas fechas clave, ¿verdad? Y también para, como normalmente al tiempo va asociado un costo, ¿sí? Y por eso es que, digamos, hoy vamos a ver las dos áreas de conocimiento, tanto el tiempo como el costo, porque digamos, obviamente, si yo me tardo más, ¿qué va a pasar con una actividad? Va a costar más. Si yo me tardo menos, pues va a costar menos. ¿Sí? Entonces, tengo que establecer bien un conocimiento anticipado de la duración de las actividades para poder distribuir adecuadamente mis costos. Entonces, todo eso que está ahí es lo que se puede o es lo que va a buscar eh, el control del tiempo o el control de actividades, ¿sí? Para definir las actividades, pues tengo que basarme en todo esto que está acá, ¿sí? Ah,
digamos, recibir los inputs o recibir los requisitos del proyecto, recibir, hacer una estructura, un EDT o un WBS, que ese fue el que, digamos, una de las actividades que les había dejado en las plantillas que hicieron, ¿verdad? Ver cuál es el alcance del proyecto, porque para eso, o sea, al saber el alcance de mi proyecto, pues entonces voy a saber cada una de las actividades que voy a tener que yo ir haciendo, ¿sí? La información histórica, eso me va a servir a mí y las lecciones aprendidas que yo tenga de proyectos anteriores, pues me va a servir a mí también para poder establecer bien cuáles van a ser las actividades de mi proyecto, qué restricciones tengo, o sea, qué limitantes y qué posibles cosas puede ser que pasen mal y qué cosas realmente no puedo hacer. Digamos, por decirles un caso, con esto de los recursos que les estaba hablando. Puede ser que haya un recurso que lo tenga que estar trabajando o las tareas las vaya a tener que hacer en abril y resulta que en abril está Semana Santa y después esta persona después se va a ir de vacaciones, entonces no lo voy a tener durante 3 semanas en el mes de abril. Y entonces, ¿qué hago en ese caso? Esa es una restricción, o sea, la restricción del tiempo de ese ingeniero para esas fechas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que muevo las actividades, ¿será que las puedo mover? ¿Será que son o no son parte de la ruta crítica de la ejecución de mi proyecto? Entonces, son cosas a las que yo me enfrento y son esas restricciones las que hacen que también haya una limitante o haya un marco sobre el cual voy a definir yo mis actividades. Otra cosa que tengo que tomar en cuenta son ciertos supuestos que voy a considerar, ¿verdad? Por ejemplo, un supuesto podría ser, bueno, de las horas efectivas de trabajo o de las horas nominales de trabajo, que son 8 horas diarias, pues digamos, mi cuerpo o mi grupo de gente que está construyendo la solución, pues solo va a estar, digamos, tiene un tiempo efectivo de 6 horas, 5 horas y media, pues lo que sea. ¿Verdad? Entonces, sobre eso presupuesto el tiempo. Ese es un supuesto que yo hago, pero puede ser que me salga bien, puede ser que me salga mal. Y también otra de las fuentes para poder yo definir mis actividades o otra de las cosas que yo puedo ir haciendo para ir definiendo esas actividades es a través de la opinión de gente que ya ha participado o ha hecho un proyecto similar al que yo estoy haciendo. O realmente es una persona muy conocida en algún ámbito en particular y por lo tanto pido su opinión con respecto a las actividades que debería de hacerse. Por ejemplo, también, no sé si ustedes o han visto que, por ejemplo, en los proyectos de comunicaciones, ¿sí? Hay gente que tiene muy alto grado, un grado técnico muy alto con respecto a todos estos temas de redes, eh, con, digamos, QoS y, digamos, balanceo ¿cómo se llama esto? De rutas y, bueno, un montón de cosas que esta gente sabe, ¿verdad? Entonces, para hacer las actividades, pues obviamente debo de basarme en la opinión de ellos y debo de basarme en la opinión de esta gente, basarme en el expertise que tiene esta gente para poder decir, bueno, ok, entonces para hacer X o Y o Z trabajo, según tu opinión experta, qué actividades son las que deben de hacerse y él me puede dar una lista de actividades con sus tiempos incluso, ¿verdad? Porque esta persona pues es una persona muy versada sobre lo que yo voy a hacer. Entonces, estas son todas las fuentes que me van a servir a mí para definir mis actividades. O sea, si ustedes se fijan, es un montón de lados o son un montón de cosas o son varios aspectos que yo debo de tomar en cuenta para poder llevar a cabo cabalmente esta estimación. Importante, ¿verdad? O sea, que yo subdivida todo el trabajo de un proyecto en paquetes de tareas que sean manejables y que sean un poco más pequeñas que el todo, ¿verdad? O sea, aquí la división del trabajo tiene que ser primordial
para que ustedes realmente puedan estimar mejor cada una de las actividades en esos trocitos más pequeños, ya después ir haciendo y armando todo el rompecabezas de tal manera que al final pues ya van al consolidar todo, pues ya van a tener el plan completo de del proyecto que ustedes están haciendo, ¿sí? Muchas veces, o alguna de las técnicas es cabalmente tomar como ejemplo algún otro proyecto que se haya hecho de manera similar y sobre ese proyecto, pues, hacer una copia de las actividades y customizarlo ya a las necesidades de este proyecto, pero tengo mucho ganado si yo ya he hecho varias veces esta situación. Por ejemplo, las personas que ahorita van a hacer, digamos, la parte del pen testing, ¿verdad? O sea, pues obviamente más de alguien ya ha hecho un pen testing a nivel del tamaño de la empresa que escogieron dónde hacerlo, ¿sí? Entonces, realmente ellos podrían ir a ver todos esos pen testing que se han hecho anteriormente y tomar una idea para ver, uno, qué actividades utilizaron en la ejecución de ese proyecto y dos, pues ver qué tiempos fueron los estimados para hacer X o Y o Z actividad, ¿sí? Entonces, esto que está acá son algunas herramientas y técnicas que pueden utilizar ustedes para definir sus actividades. ¿Qué se espera o qué se espera de este proceso de definición de las actividades? ¿Verdad? Pues se espera que se tenga el listado de todas las actividades con su duración, a las especificaciones para ver qué apoyo vamos a necesitar, si es que necesitamos apoyo de alguna otra área o de alguna otra empresa o de un tercero, ¿sí? Eso también, digamos, es una de las salidas de este proceso o de esta gestión del conocimiento de duración o de tiempo, ¿sí? Y por último, pues la actualización del WBS ya basado en las actividades ya depuradas y por lo tanto ya un WS depurado, ¿sí? Entonces, si ya tengo mi lista de actividades, así como decíamos en el video de inicio, ¿verdad? Tengo que establecer todas las actividades que voy a hacer, pero tengo que secuenciarlas o tengo que priorizarlas, tengo que ver qué es lo importante. Y eso importante es lo primero que debo de ver de que se haga bien. ¿Por qué? Porque normalmente esas actividades que deben de hacerse bien son las actividades que forman parte de la ruta crítica de un proyecto. Que la ruta crítica no es más aquellas actividades que debo de hacerlas sí o sí en el tiempo que digo para que mi proyecto no sufra un atraso. Si yo me retraso en alguna de esas actividades críticas, muy probablemente mi proyecto se retrasará. Entonces, por eso es que es importante siempre estar monitoreando. Pero, digamos, y va aunado al hecho que tengo que cada una de las actividades que voy a ir haciendo las tengo que secuenciar, o sea, tengo que darle su secuencia, tengo que saber en qué momento se van a hacer y en qué momento se va a hacer la actividad A, en qué momento se va a hacer la actividad B, en qué momento se va a hacer la actividad C y así sucesivamente. Solo denme un momentito, solo voy a tener una llamada, perdón, disculpe. Perdón ustedes, que todavía son cosas del,
trabajo. Bueno, vamos a ver, del otro trabajo. Este también es un trabajo. Entonces, tengo que ir secuenciando, o sea, tengo que ir viendo qué actividad voy a hacer primero y qué actividad voy a hacer después. Ah, como bien decía en el video de inicio, solo puedo hacer una actividad a la vez o con un recurso. O sea, no quiere decir que no pueda hacer varias actividades al mismo tiempo de un proyecto. Lo que dice es que yo, persona o yo, recurso, solo puedo hacer una actividad a la vez, pero no quiere decir que no pueda tener 5 recursos y que esos 5 recursos no hagan otras 4 actividades y yo esté haciendo la quinta, ¿sí? Tampoco es así la cosa, a menos que sea solo un recurso el que tenga que hacer todo el proyecto, entonces ahí sí no hay otra cosa que secuenciar o digamos poner de forma secuencial todas las actividades que va a hacer ese proyecto. A veces no es así, ¿verdad? Pero digamos que la persona que vaya a hacer una actividad en determinado tiempo, pues esa persona va a estar dedicada a eso. Puede ser que no esté dedicada todo el día, pero sí, digamos, en una porción del tiempo para hacer X o Y o Z actividad. ¿Sí? Obviamente se pueden ir combinando técnicas que son manuales con técnicas que las puede hacer una máquina o una tercera persona o una tercer dispositivo, ¿verdad? Y entonces se pueden ir combinando, puede ser esa serie de combinaciones. Si estoy hablando muy rápido, me dicen. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ok. Luego tengo que establecer, ya establecí las actividades, ya establecí en qué orden. Entonces tengo que decir cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo me voy a durar por cada una de esas actividades, ¿verdad? Como bien decía, ok, si voy a construir una pared, por ejemplo, ah, puedo construirla, si son 30 personas que las van a construir, pues me voy a tardar, qué sé yo, una semana. Pero si solo pongo a 2 personas, puede ser que se tarden 3 semanas. Y si pongo 50 personas, puede ser que se tarden 2 días, ¿verdad? Pero no necesariamente, y digamos, y digamos, asociándolo más al área tecnológica o gestión, como bien dice nuestro curso de gestión de proyectos TI o IT, en el área de tecnología, no necesariamente meter más gente significa ahorrar o, digamos, acortar el tiempo, ¿verdad? O sea, muchas veces el meter o el ver que ingresen personas a medio proyecto o personas adicionales a medio proyecto puede resultar contraproducente para la duración total de mi proyecto, ¿verdad? Entonces debo de hacer todas esas situaciones que están detalladas en esta diapositiva. Debo de saber cuál es la capacidad de mis recursos. Puede trabajar 8 horas, puede trabajar 10 horas, puede trabajar 24 horas, qué sé yo, ¿verdad? Comparar la información de esas duraciones contra actividades parecidas que se hayan hecho, ¿sí? Y ya luego, con base en esas dos cosas, pues ya calcular la duración, con base en el número de recursos que tengo y con base en la experiencia que tengo, yo ya puedo decir, bueno, ok, esta actividad se va a durar 3 días o 5 días o 7 días o 2 horas o lo que sea, ¿verdad? Y entonces ya, una vez hecho eso, pues ya actualizo mi lista de actividades que ya están descritas y que ya están priorizadas, ya con la duración como tal de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, si se fijan, es que establezco qué actividades, priorizo actividades y después le estimo la duración, ¿sí? Ah, vamos a ver. Creo que esto es lo mismo. Sí, digamos que esto es igual siempre sobre las duraciones, siempre sobre la duración de las actividades,
¿verdad? Pues puedo darme, digamos, puedo basarme en todos estos, en todas estas fuentes o todas estas entradas que pudiera yo tener para la duración de mis actividades. Aquí se involucra una cosa más que es la parte del riesgo, ¿verdad? Donde esta parte del riesgo lo que hace es también visualizar si no estoy siendo muy optimista con respecto a la estimación de la duración de alguna actividad, ¿verdad? Entonces, estas son las entradas para establecer la duración de mis actividades, ¿verdad? Una era, vamos a regresar por acá, esta parte de acá era para ver qué actividades, o sea, estas eran las entradas o eran las fuentes de donde yo pudiera ver qué actividades. Esta que está acá son las entradas para saber cómo estimar el tiempo o la duración de cada una de esas actividades, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Luego, ¿qué herramientas y técnicas tengo para esa duración de las actividades? Pues digamos que puedo igual basarme en la opinión de expertos para la duración. En la otra, la opinión de expertos era para ver qué actividades. También ver la experiencia, con base en la experiencia que se tiene, la duración de cada una de esas actividades. De ahí ver, digamos, algunas duraciones se basan propiamente en actividades cuantitativas. Lo que les decía de la pared es una de ellas, ¿verdad? O sea, digamos, donde voy a hacer 50 metros cuadrados de pared, ¿verdad? Entonces, con base en eso, pues yo digo que me voy a tardar poniendo 2 o 3 recursos, me va a tardar una semana, por ejemplo, ¿sí? Y hay un tiempo, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta para las cosas que yo no preveo, ¿verdad? O sea, que es la contingencia, ¿sí? Normalmente yo siempre, siempre he dicho que los que nos dedicamos a esta parte de tecnología y digamos en todas sus áreas, siempre pecamos de optimistas, ¿verdad? O sea, siempre somos muy optimistas, siempre lo vemos todo fácil, ¿sí? Entonces, después, cuando no cumplimos con los plazos, entonces dijimos, entonces es cuando viene el tiempo de las lamentaciones y decimos que por qué no fuimos un poquito más certeros en establecer la duración de actividades. Entonces, siempre es bueno, aparte del tiempo que se va a durar una actividad, siempre dejarle algún tipo de contingencia por si algo sale mal. Y no ser siempre tan optimista, ¿verdad? Entonces, y las salidas de ese proceso de elaboración de actividades es actualizar cabalmente la lista de actividades, su duración, la duración de cada una de las tareas y las bases para estimar cabalmente ya propiamente los costos, ¿verdad? Sí, exacto. No dar fechas alegres, efectivamente. Sí, o sea, normalmente nosotros somos siempre pues somos muy positivos, ¿verdad? Entonces, ese positivismo a veces nos sale contraproducente, ¿verdad? Y ya después de todo eso, entonces ya sabemos mis actividades, ya sabemos en qué orden, ya sabemos la duración. Entonces, por lo tanto, ya puedo consolidar todo eso y poner todo eso en un programa, ¿verdad? Que no se refiere a un programa de computación, sino se refiere a ponerlo en a una programación de actividades, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender con el término. ¿Sí o no? Sí, ingeniero, es el cronograma como tal, ¿verdad? Sí, ya es
todo el conjunto de actividades ya puestas en un solo programa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso, digamos que el programa lo que va a tener ya es cada una de las partes, digamos, ah, de tiempo o de las actividades que se va a llevar cada uno, ya ver cómo voy a medir yo ese, digamos, ya la totalidad de ese cronograma y por lo tanto también cómo voy a nivelar y asignar apropiadamente los recursos. O sea, quiere decir, puede ser que haya un recurso que esté sobrecargado en determinado momento, entonces ahí puedo darme cuenta y poder, digamos, redistribuir las cargas o redistribuir los recursos o redistribuir las actividades, ¿sí? Y entonces así asignarlos ya propiamente. Esto lo vamos a hacer a través de estas dos técnicas, ¿verdad? O sea, a través de un diagrama de Gantt y a través de un diagrama de ruta crítica o de CPM, ¿verdad? Donde primero se hace este CPM y después por último ya se hace como consecuencia de este CPM se hace el Gantt correspondiente, ¿sí? También está, digamos, puedo hacer un CPM PERT, o sea, digamos, el PERT es, digamos, complementario al CPM, ¿sí? Yo creo que estos, cada uno de ellos ya lo tuvieron que haber visto, digamos, si todos llevaron ingeniería de perdón, si todos llevaron ingeniería en sistemas, lo tuvieron que haber visto en investigación de operaciones o lo tuvieron que haber visto en ingeniería de software en algunos casos, digamos, o por lo menos yo lo hago, pero en ingeniería de software, o en qué otro curso pudiera ser. Básicamente creo que en eso, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que es el CPM y lo que es el PERT, ¿verdad? ¿Sí? No sé si están familiarizados con esto o ya se les olvidó. En diagrama de Gantt, el de PERT, vimos nosotros. También está, por eso le digo, también está el Gantt, pero el Gantt es la consecuencia del PERT. En el PERT, se usa más el PERT y el CPM para ver el tiempo de mis actividades. Ya después, porque lo que pasa es que muchas veces por la propia experiencia, yo ni siquiera, digamos, ni siquiera hago un WBS, ¿verdad? Pero el orden debería de ser, vamos a ver si aquí puedo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir un momento esto. Y voy a hacer acá share wipe. Digamos, por ejemplo, acá. Digamos, nosotros normalmente lo que hacemos es únicamente, digamos, cuando estamos por acá, ya acá, ¿verdad? Lo único que hacemos es hacer un Gantt, ¿verdad? Es lo único, digamos, es lo que hacemos. Pero normalmente el Gantt debería de ser la consecuencia de, vamos a ver, debería ser la consecuencia de primero hacer, ay, qué feo me salió esto. Bueno, vamos a hacerlo aquí así. Debe ser la consecuencia de hacer primero un WBS o EDT, como ustedes quieran llamarlo. Después de eso tengo que hacer un CPM o PERT. PERT más es el tema de las estimaciones. Y luego caer en un Gantt. El Gantt debería ser la consecuencia última de esto. Entonces, yo debería de primero pasar por acá, llegar hacia acá y después terminar en esto. Así es como debería ser la estimación de tiempos. ¿Sí? Así es como debería ser. Más sin embargo, la mayor parte de las veces, ¿verdad? O sea, muchas de las veces, lo que sucede es que vengo y termino exclusivamente o únicamente en este.
Y la mayoría de los proyectos solo se basan en esta parte. Más sin embargo, este me sirve para saber si no me estoy saltando alguna actividad que después, si la agrego ya hasta acá, va a ser un poco más costoso. Y a este me sirve para establecer las diferentes duraciones de las actividades, ¿sí? Así, aquí vamos a revisar dentro de un momento cabalmente qué tipos de estimaciones puedo yo llegar a hacer, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. O sea, la duración de actividad, la parte de actividades no solamente es el Gantt. No solamente debería ser el Gantt, ¿sí? Voy a seguir acá. Ok, listo. Entonces, en el PERT yo establezco las actividades y establezco la duración. Esto es, digamos, si se recuerdan de esto, hay actividades que son predecesoras, hay actividades que son sucesoras, y está el término de la holgura, que es digamos, el tiempo en el cual puede iniciarse una actividad o puede moverse el inicio o la finalización de alguna actividad sin que se retrase el tiempo total del proyecto. Las actividades que forman parte, y digamos de aquí, de este CPM PERT, nace la ruta crítica, ¿sí? Entonces, con esta ruta crítica, yo ya digo, digamos, los que tienen holgura cero son los que conforman la parte cabalmente de esa ruta crítica, ¿sí? Esos son los que deberían de conformar la ruta crítica. Y entonces ya después de esto, se hace un diagrama, una red, o un diagrama de red, ¿verdad? Y con este diagrama de red se van marcando las actividades que van a hacer nuestros hitos para ya hacer posteriormente el Gantt. Entonces aquí está un ejemplo de ¿cómo se llama esto? De un diagrama de CPM PERT, ¿verdad? Sí. Donde da un inicio, ahí van las diferentes duraciones. Si se fijan, si esto se va por el camino AGF va a tardar 10 y 3, 13, 22 días. Si se vas por este lado, por la ruta AEF, se va a tardar 10 y 12, 22, va a tardarse 31 días. Si se va por este lado, va a tardarse 10, 14, 15, 15 y 2 son 17, ¿verdad? Entonces, el camino crítico me está diciendo que... Esto está mal aquí. Así. Entonces, el camino crítico debería de irse. Bueno, pero es que lo que pasa es que está aquí también A, D, B, puede irse por aquí, F y final, o puede irse por acá, ¿verdad? Entonces, si se va por acá, va 10, 13, 14, 14 y 9 son 23, ¿verdad? O se puede ir por acá, ¿verdad? Entonces, 10, 13, 14, 2, 10 y 10 y 3, 13, 14 y 2, 16. Normalmente esta debería estar, que está acá, debería ser la ruta crítica porque es la que se tarda menos, ¿verdad? Después vamos a ir, digamos, esto, hay formas de cómo ir viendo cabalmente cómo se va calculando esa ruta crítica, ¿verdad? Entonces aquí está, miren, digamos, aquí está la actividad A, la actividad B con su duración, dependiente de quién, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios caminos, en este caso son 4, ¿verdad? Y ahí terminé.
Entonces, terminé por la parte de los tiempos, ¿sí? Ahorita esa es la primera parte de esta presentación y después vamos a ver la otra parte que es la parte de los costos, ¿sí? Entonces, yo les tenía por ahí un ejercicio. Vamos a ver acá. Ustedes hicieron su WBS, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién más hizo su WBS? Pues están muy callados ustedes. De plano que están cenando con la pareja ustedes. Es el día del amor ese. El día del cariño y la amistad y demás hierbas. De todo, Inge. ¿Verdad? Entonces, digamos, como parte de las plantillas que tenían para esta semana, tenían que haber hecho cabalmente el WBS, ¿sí? Sí, nosotros lo hicimos. Muy bien, qué bueno, que me alegra. Entonces, esa va a ser su materia prima para el ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Y los voy a poner a pensar. Vamos a compartir acá esto. Optimize esto. Share. Y nos vamos a ir para acá. Miren, ya me agregaron 2 cursos más. Ok, listo. Ok. Vamos a irnos para acá algún día que empiece esto a trabajar. Gestión de proyectos. Aquí está. Ok, todos se entregaron muy bien, me parece. Vamos a revisarlas. Si se fijan, no tengo ninguna tarea pendiente bueno, aparte de las que me entregaron ayer, pues, pero ahorita no tengo ninguna otra tarea pendiente de calificar. Entonces ahí pueden ir viendo ustedes todas sus calificaciones y sus comentarios, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a módulos. Y entonces ustedes ya hicieron. A ver, ya está aquí. Aquí está. Listo. Entonces ya también ya tienen activada su asistencia para el día de hoy, por si quieren seguir en meter para anotarse. Igual yo voy a pasarles dentro de un momento el link para que se anoten. Pero entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya hicieron el EDT, ¿verdad? Entonces, van a hacer ustedes, y este es un foro igual por grupo, o sea, cada grupo va a trabajar por aparte, ¿sí? Y entonces van a hacerme 2 entradas dentro, o sea, van a hacerme 3 entradas. El EDT que ya, este es el inciso más fácil, ¿verdad? ¿Sí? O sea, digamos, porque sobre el proyecto que ustedes están realizando tienen que hacerme la optimización del diagrama de EDT si es que todavía le van a hacer algún cambio, pero lo importante son estos 2, ¿verdad? Van a hacerme este CPM PERT para secuenciar adecuadamente las actividades, ¿verdad? ¿Sí? Y van a hacerme su diagrama de Gantt. Entonces, estas actividades, estas 2, ¿verdad? Deberíamos de hacerlas en un lapso de 45 minutos. Si quieren, vamos a hacer lo siguiente para no recargarlos tanto. Vamos a trabajemos en clase sobre el Gantt, ¿sí? Que el Gantt creo que están más familiarizados con él que sobre este, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Mejor. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, para que no se me asusten tanto.
Pero lo que sí es que, por favor, yo voy a dejar abierto este foro para que en los próximos días lo complementen con esta parte, con la parte del CPM PERT. ¿Sí? Entonces, trabajemos solo con base en el EDT, que el EDT se convierta en su diagrama Gantt. ¿Sí? Entonces, vamos a darle, son las 7:07. Vamos a darles 40 minutos, ¿verdad? Para esta actividad. Los voy a enviar a grupos siempre, ¿verdad? Lo que no me acuerdo son los grupos que siempre se me olvidan. Voy a dejar de compartir ahorita. A ver, para mandarlos a los grupos que son. Vamos a darle un momentito. Ahorita los vamos a armar rapiditamente. Somos 10 grupos. Assign, let's participate, choose room. Create. Entonces son options. Son 40 minutos. Y entonces aquí sería Antigua Barcelona Benfica. Antigua Barcelona. Benfica. El room 4 va a ser para Chelsea. Comunicaciones. Liverpool. Sitio Municipal Porto. Manchester City Municipal Porto. Después ninguno de los que está aquí jugó hoy. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahí estamos. Entonces, voy a abrir los rooms y van a tener 40 minutos a partir del momento en que los abramos, ¿verdad? Entonces, adelante. Ya se pueden ir metiendo a los grupos. Van 8. Faltan 8 que se vayan a su grupo. De 7, 6. Cinco. 4.
3. Vamos a ver. José Cabrera, ¿para dónde va usted? ¿A qué grupo? Inge, fíjese que yo me salí del grupo que tenía porque no deja compartir la pantalla. Ah, espérame, entonces ahorita lo vamos a hacer. Vamos a ver, esto es aquí en Share. Advanced Sharing Options. Multi-participants. All participants, aquí está. Listo, ya está. Ok, Inge, gracias. Ok, José Cabrera, ¿en qué grupo está? Julio López, ¿en qué grupo está? Jordani Rodríguez, ¿en qué grupo está? Buenas noches, ingeniero. Estoy en el grupo Liverpool. Ok, lo voy a mandar entonces para allá. Gracias, muy amable. José Cabrera. Julio López. Sí, Cabrera está en el municipal. Y Julio López. Bueno, César López está en el Real Madrid. Listo. Ya los mandé a todos a su grupo. Mm. Solo terminamos para decirles que vamos a nuestro break. Sí, es que lo que pasa es que, ¿cómo se llama? No, digamos, ahorita teníamos para no partir a la mitad, entonces vamos a ir al receso ahorita. Vamos a tomar cabal a las 8, bueno, son las 8 menos 2, menos 3. A las 8:08, 8:10 por ahí. Bueno, 8:10 según mi reloj. Serían 8:08 en sus relojes. Regresamos, por favor. Entonces, para hacer nuestro break de siempre. ¿Sí? Ok, ingeniero. Listo. Gracias, Inge. Bueno, pues.
Subrecording. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces ya vimos un poco la parte de los tiempos y de cómo debería ser estimados los tiempos dentro de un proyecto, ¿verdad? O sea, es establecer, estimar las actividades que se hacen con el EDT, luego estimar la duración de las actividades, secuenciar esas actividades, eso normalmente debería de hacerse a través de un CPM PERT, y luego ya después agrupar el cronograma total en un diagrama de Gantt. Digamos que ese es el orden, ¿sí? Ese es el orden que debería de hacerse. Lo que pasa es que, como les digo, normalmente cuando ya estamos al calor de los proyectos, ¿verdad? Sí, ya no se toma en cuenta tanto los primeros dos y solo se hace el Gantt. Pero a veces resulta que se nos pasa por alto alguna actividad y también se nos pasa por alto alguna duración de alguna actividad y a veces podemos fallar en las estimaciones. Entonces, por eso es que es importante los otros dos. ¿Cómo lo hagan ustedes? Ustedes ya en su ejercicio profesional, pues ya verán cómo se hace esa estimación. Bueno, entonces vamos ahora a la siguiente área de conocimiento, que es la parte de los costos. Y entonces me voy a volver a ir a la presentación en la que estábamos. Y le damos share. Y le damos... ¿qué? Ahí está. Listo. Entonces, estamos en la gestión de los costos y para la gestión de los costos, cabalmente hay que hacer cada una de estas actividades. O sea, digamos, el área de conocimiento para gestionar los costos o para establecer los costos de un proyecto son estas actividades macro que ustedes miran acá, que uno primero planifico cómo va a ser la gestión de los costos, o sea, cómo voy a tener políticas, procedimientos y toda la definición de cómo va a estarse determinando y después cómo estarse controlando lo que son los costos, ¿sí? Luego debo de estimarlos, o sea, debo de estimar así como estimo la duración, estimo el costo asociado, normalmente muchas veces la estimación de tiempo va a estar asociada a la estimación de costo, definitivamente, porque obviamente todo recurso que utilizamos pues tiene un costo. Luego, la agrupación de todos esos costos, ¿verdad? Me va a determinar el presupuesto de mi proyecto, así como en el tiempo, la duración de todas las actividades y la estimación de todas las actividades me va a resultar en un programa o en un cronograma de mi proyecto, así la suma o digamos la agrupación de todos los costos me va a determinar o va a llegar a determinar el presupuesto de mi proyecto, ¿sí? Entonces, digamos, eso es importante. Y por último, y digamos otra de la parte que se cuestionan los costos, después de establecer el presupuesto y ya estar listo para ejecutar, cuando yo lo esté ejecutando, pues obviamente tengo que llevar el control de esos gastos para ver de que no se me desvíe con respecto a lo que yo presupuesté, ¿sí? Entonces aquí está, ¿verdad? O sea, digamos, ¿cómo debo de planificar la gestión de los costos? Pues, digamos, tengo que hacer, digamos que lo que me sirve a mí para hacer eso, o sea, para planificar la gestión de los costos son estos cuatro entradas o estas cuatro materias primas, digámoslo así, el plan de dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales y los activos de los procesos. Yo diría que aquí una de las cosas que también debería de ser una entrada, y lo voy a agregar acá para que lo tengan en la grabación. Aquí también debería ser.
el cronograma de actividades como número 5. ¿Sí? Yo lo pondría como uno más. ¿Ya? Entonces, digamos, el cronograma de actividades, porque, como les digo, o sea, mucho de lo que está puesto como tiempo va a convertirse en un costo, ¿verdad? ¿Qué uso yo para planificar los costos de mi proyecto? Pues el juicio de expertos siempre es importante para saber cuánto costo le voy a poner a cada actividad. Las técnicas analíticas son técnicas analíticas de costos, digamos, de ver realmente cuánto me va a costar cada una de las cosas que voy a tener que estar comprando, o cada una de las cosas que voy a estar utilizando, o cada uno de los recursos que voy a tener que utilizar. Entonces, esas son las técnicas analíticas, son algunas técnicas que se utilizan para determinar costos. Y las reuniones. ¿Por qué reuniones? Porque las reuniones me van a servir a mí para planificar principalmente con los expertos o con los demás miembros del equipo de trabajo, me van a ayudar a mí a decir, bueno, tal recurso me va a costar tanto o me cuesta tanto, ¿verdad? Esas reuniones muy probablemente o muchas veces pueden ser con los usuarios o pueden ser incluso con el área de recursos humanos para saber, digamos, cuánto me cuesta un recurso a mí al mes, ¿verdad? Y con base en ello, pues ya establecer su costo hora, que normalmente si el cronograma está en horas, pues o en días, pues entonces saber el costo por hora o el costo por día de cada uno de los recursos. Y el resultado de todas esas entradas y todas esas herramientas, lo que me va a decir a mí es, el resultante va a ser el plan de gestión o cómo voy a tener mis costos aproximados de cada una de las actividades y de cada una de los recursos que van a estar involucrados en esas actividades. Esto normalmente, esto no lo, yo creo que no, las anteriores áreas de conocimiento no lo tenían, mas sin embargo, este es un diagrama muy utilizado por la parte del PMI, ¿verdad? Entonces, donde del lado izquierdo, ¿verdad? Miran ustedes las entradas del proyecto. Del lado derecho, miran, digamos, algunas de las salidas, ¿verdad? Que en este caso solo es el plan de gestión de costos, ¿verdad? Y dentro de lo que está ahí es el proceso, ¿verdad? Que es un poquito lo que está acá, ¿verdad? Para estimar los costos, o sea, ya para establecer el costo de cada una de las actividades, pues ahí están las entradas, los procesos o las herramientas que voy a estar utilizando y las salidas que voy a tener, ¿verdad? Que en este caso es la estimación del costo de cada una de las actividades. Eso es lo principal que va a llegar a tener mi determinación de los costos, ¿verdad? Dentro de las técnicas, vamos a ver, dentro de las técnicas, las estimaciones, digamos, una estimación análoga es una estimación, digámoslo así, por experiencia. La estimación paramétrica es en base a lo que dice la industria o en lo que dice alguna literatura relacionada con el costo que yo estoy estimando. La estimación por 3 valores es la estimación, digamos, del tiempo más, perdón, del costo pesimista, del costo optimista y del costo medio, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma. Estimación ascendente es, digamos, la estimación que se da cuando, cuando digamos, ustedes están utilizando un recurso durante diferentes actividades, va ascendiendo poco a poco ese costo, por eso se llama ascendente. Luego tenemos ver cómo es el análisis de las reservas que voy a utilizar para cada una de las actividades, la contingencia o algún otro tipo de provisión
yo necesite, ¿verdad? Obviamente siempre tiene que estar asociado a un costo de calidad a las actividades, o sea, no solamente es el costo per se del recurso, hay que agregarle a veces el costo de calidad, a veces no, pero algunas veces o muchas veces eso debe de darse, ¿verdad? Y algunas otras herramientas que están ahí, digamos, el software de gestión de proyectos nos va a servir a mí para ir metiéndole los costos. Digamos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Project, ahí hay un lugar donde a cada actividad se le pueden meter costos, ¿verdad? El análisis de ofertas de proveedores, esas me sirven si yo voy a adquirir un bien con un tercero o con un proveedor externo, ¿sí? Y las técnicas grupales de toma de decisiones es para establecer cuál es el mejor costo para determinada actividad, ¿sí? Entonces, digamos, esas son algunas de las herramientas. Del lado izquierdo, entradas, y del lado derecho, las salidas. Este es el mismo diagrama ese que vieron ustedes acá para la gestión de los costos o para la planificación de la gestión de los costos. Aquí también se usa para estimar los costos. También hay un diagrama de esto, es un diagrama de procesos, se le llama, ¿verdad? Para esta parte que es estimar los costos. Ahí está. Digamos, esto fue un poco lo que ya les expliqué. Ahí está el juicio de expertos, la estimación paramétrica, la estimación análoga, la estimación ascendente, la por 3 valores. Aquí está el más probable, optimista, pesimista. Aquí hay otro tipo de estimaciones. La estimación basada en 3 valores, eso ya lo vimos, ¿verdad? Perdón, no lo hemos visto. La distribución TRIN, digamos, si se fijan, es el tiempo más, o sea, el costo más probable, el costo optimista y el costo pesimista. Pero el costo esperado se puede calcular mediante dos formas. Mediante una forma triangular o mediante una distribución beta, que es la distribución que también se utiliza para estimar el tiempo dentro de un PERT, ¿verdad? Sí, que dice que, digamos, por ejemplo, para el tiempo es tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio más el tiempo pesimista dividido 6. ¿Sí? Esa es la distribución beta. Ahora la distribución simple triangular es costo optimista más costo medio más costo pesimista dividido 3. Es un promedio. Realmente no tiene mayor ciencia, es un promedio como tal. ¿Sí? Lo único es que en el caso de la distribución beta le dan más peso al tiempo costo medio, ¿verdad? O sea, 4 veces o sea, que digamos le dan mucha importancia al costo o tiempo medio. No sé si está claras estas, son cálculos bastante sencillos, ¿verdad? No sé si está, y digamos, no sé si entienden bien el concepto por qué he dividido 3 y por qué he dividido 6. Por Está la claro, forma de Inge. por la forma de que es un triángulo y el otro no. No, o sea, digamos, ¿por qué 3 y por qué 6? Tres en la primera fueron tres costos los que se sumaron y en la Ujú. segunda, en el beta, es cuatro cantidades las que se están sumando porque el costo más probable se está multiplicando por cuatro. Sí, pues, o sea, que es una del costo optimista, 4 del costo medio, 5, más el costo pesimista, 6. Y se divide entre 6, es como un promedio normal, ¿verdad? Um, las, digamos, provisiones, tanto para contingencias como para otros gastos, también, digamos, tienen que calcularse en esta parte de costos. Debe establecerse lo que ya habíamos hablado de cuál es el costo de la calidad, ¿verdad? O sea, digamos, debo de tomar una parte del costo para esas actividades de
de control de calidad. Esto más que nada cuando estoy haciendo algún tipo de producto, ¿verdad? Entonces, digamos, es donde más pudiera llegar a necesitar de ese costo de la calidad, ¿sí? Y el software de gestión de proyectos, que también es una herramienta que se utiliza para poder determinar costos. Lo que ya habíamos hablado de las ofertas de proveedores, de las técnicas grupales de tomas de decisiones, también son otras herramientas que se pueden utilizar para estimar los costos. Y después de eso, o sea, ya tengo el costo de cada una de esas actividades y la suma de todo eso, ¿verdad? Ya me da el presupuesto, ¿verdad? Y el presupuesto dice que a través de todas esas entradas que están ahí, vamos a establecer vamos a agregarle los costos a cada una de las actividades, vamos a hacer un análisis de las diferentes reservas que va a tener ese proyecto. Normalmente las reservas por contingencia y provisiones que se utilizan, normalmente son para todo el proyecto. Es muy difícil o es muy complicado pensar que a cada actividad le voy a agregar una contingencia, porque tal vez agrego un monto de contingencia y lo distribuyo dentro de todos los componentes de costo, pero que por cada una de ellas yo determine una contingencia es un poquito difícil, ¿verdad? Entonces, el análisis de reservas se hace ya acá cuando nosotros pues nosotros ya tenemos la totalidad de las actividades que van a conformar el presupuesto de mi proyecto, ¿verdad? Obviamente también está el juicio de expertos como una técnica para eso. Las relaciones históricas que hay, digamos, de costos que se han empleado en otros proyectos versus los costos que se están empleando ahorita, ¿verdad? Y también muchas veces algo que debemos de tomar en cuenta es el límite de financiamiento que podemos tener. Digamos, por ejemplo, y esto más que todo se da en construcciones, digamos, donde una construcción puede ser muy onerosa y supera lo que a mí me van a prestar para hacer el proyecto, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esos límites de financiamiento que nosotros podemos llegar a tener. Y por el lado derecho, pues están, digamos, la línea base de costos, que es la línea base que me va a servir a mí para ir controlando el costo de mi proyecto. Aquí está otra vez el diagrama de procesos este. Y entonces acá está los componentes del presupuesto de mi proyecto, ¿verdad? Donde el proyecto va a estar conformado por la línea base de costos, que es la que ustedes miran. Vamos a ver si la voy a anotar. Es la que ustedes miran acá. Ah, pero ¿por qué no me...? No, pero vamos a borrar todos los drawings. Es la que... Esta. Es la que ustedes miran acá, ¿verdad? Sí. Esta, línea base de costos, más la reserva, me da mi presupuesto. ¿Con base en qué? Esta reserva de gestión y esa línea van a ser todas las cuentas de control de cada... Y esto está conformado por cabalmente desde las actividades, pasando por los paquetes, digamos que, por ejemplo, ustedes tienen una actividad que cuesta 100, otra actividad que cuesta 200 y otra actividad que cuesta otros 200. En total, mi paquete de trabajo de cierto grupo de actividades me va a costar 500. Entonces, esos 500 se convierten en cabalmente en esa línea base de costos para el paquete A, y a eso y digamos la unión de todos los paquetes van a tener, digamos que el proyecto cuesta 100,000 quetzales y esos 100,000 quetzales le voy a poner una reserva, qué sé yo, de un 5%, ¿verdad? ¿Cuánto dije que me cuánto dije que me cuesta? 100,000. 100,000 por el 10%, pues van a ser 10,000, ¿verdad? Entonces, mi propio presupuesto va a ser sobre 110,000. Siempre y cuando, digamos, y
muy importante, la línea base va a estar sobre los 100,000. Esta reserva de gestión, esta no debería yo de ni siquiera tomarla en cuenta para mis gastos. Solo que llegara a darse algún tipo de contingencia que realmente necesite utilizar de esta gestión, de esta reserva que está acá, pues entonces la utilizo. Pero normalmente no debería de ser utilizada, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque a veces, yo tengo 110,000. No, yo tengo 100,000. Y si alguna vez, por algún motivo, necesito esos 10,000, pues tengo esos 10,000, pero debo de hacer yo el esfuerzo de decir que no los tengo, ¿verdad? Siempre en la contingencia, mejor si no se utiliza, ¿sí? Entonces, por acá pueden ir viendo ustedes que el financiamiento va a irme sirviendo en las diferentes fases, ¿verdad? Para completar mi presupuesto del proyecto. Por aquí tengo mi línea base de costos que está conformada por todo el presupuesto durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, ¿verdad? Y por acá, de este lado, pues obviamente van los gastos, que si se fijan ustedes acá, si en dado caso se pasa de esta línea base de costos, ¿verdad? Pues entonces se utiliza cabalmente esta reserva de gestión. Pero este pedazo que está acá, para la fiesta de cierre, sí, pues ni siquiera para eso, ese es solo para que se engorde la ganancia del proyecto, ¿verdad? Sí. Entonces acá solo, digamos, esta parte de acá, esto no debería de pasar, ¿verdad? Solo lo vuelvo a recalcar para que no, porque si no van a decir, mire, pero si en mi clase cuando determinamos costos dice que siempre está la contingencia, entonces ¿por qué no usamos la contingencia? No, esa mejor si no se usa. A mí el Inge Osberto me dijo algo así. Cabal, exacto. Sí, no. Yo y la grabación de la clase dice que yo estoy diciendo que no. ¿Verdad? Y después está la parte del control del costo, ¿verdad? Que es ir llevando cabalmente cómo lo voy gastando. Si lo estoy gastando bien, si lo estoy gastando sabiamente o si lo estamos gastando mal, ¿verdad? Y para eso hay una serie de índices y esa serie de índices me va a permitir a mí establecer cabalmente si voy bien o si voy mal, ¿verdad? Que es este que está acá, el TCPI, y también las otras dos fórmulas que son el SPI y el CPI, ¿verdad? Este también es otro diagrama de proceso sobre lo mismo. Y me voy a quedar aquí porque quiero, digamos, la otra semana, lo que primero quiero hacer es cabalmente trabajar con ustedes un ejercicio sobre este Earnest Value o el valor ganado y sobre estos dos índices, sobre el sobre el CPI y sobre el SPI, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a platicar un poquito más despacio, porque ya no nos va a dar tiempo para platicarlo más despacio la semana próxima, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver, la primera es, vamos a ver por acá. La primera es que en esta parte, digamos en el chat, ahí está para que se anoten en la lista de asistencia, los que no se han anotado a través del portal, ¿verdad? Entonces ahí está también el enlace para que lo hagan. Esa es una cosa.
La otra cosa que tenía que comentarles es, voy a compartir. Siempre sobre esta parte de acá. Si no son módulos. Ok. Entonces, pues ya vimos la presentación, el video de entrada. Ahorita vamos a ver el video de salida, que todavía tiene que ver también con cabalmente con lo del tiempo. Después tenemos este ejercicio. Este de acá, digamos, y creo que lo voy a ampliar de una vez. Lo voy a dejar, hoy es martes. Lo voy a dejar para el viernes. Y entonces el viernes ustedes hacen otra entrada dentro del foro de discusión ya con el diagrama PERT. ¿Ok? Entonces, por favor, entonces voy a modificarlo de una vez. Vamos a ver. Ok, hay algunos grupos que no han entregado todavía. Vamos a editar. Ingeniero, yo tengo una duda. Fíjese que nosotros usamos un sistema para hacer del PET salir, como usted mencionaba. ¿Podemos entregar ambos? Si usted usa el software, dice. Sí, para el ejercicio ahorita que usted pidió, yo uso un software. Y para Ujú, hacer el diagrama de Gantt. ok. Entonces, pero siempre como usted mencionaba, pues del PET sale el Gantt, ¿verdad? Por eso mismo le digo que ahorita yo ya tengo ambos diagramas. Ah, bueno, entonces ya agréguelo de una vez. Digamos, para los que todavía no lo han hecho, o por los que, digamos, se les va a dificultar un poquito más, pues entonces por eso vamos a dejar más tiempo, ¿ya? Pero si usted ya lo, ya lo tiene hecho a partir o digamos, se genera en esa herramienta a partir del Gantt, pues enhorabuena. ¿Sí? Entonces ahorita ya amplié, ¿verdad? Está disponible está disponible desde el 11 de febrero, que fue lo que lo creé, bueno, pero está disponible desde hoy. Y entonces ya aquí si se fijan, ya aquí está ya la nueva fecha de vencimiento, vence el viernes para que ustedes agreguen. Entonces yo voy a revisar cada una de las entradas que ustedes hagan, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a módulos. Y en la parte de plantillas, entonces aquí vamos a hacer ya la parte de la fase 2. Perdón, vamos a ver. Subimos un documento o capturas de pantalla. Digamos que pueden subir cualquiera. Pueden subir el documento, pueden subir una captura de pantalla, pueden subir un link hacia la herramienta donde lo hicieron, lo que a ustedes se les facilite más, ¿verdad? Los tres, no sé qué quiere decir esto, Jefferson. Dije, ¿y los tres diagramas o solo el de Gantt? Es que como el EDT supuestamente ya lo hicieron en las plantillas, ¿sí? El Gantt lo hicieron ahorita, ¿sí? O Correcto. se hizo ahorita. Entonces, realmente el que les quede o el que les queda hacer es el CPM PERT. Y ese es el que les estoy ampliando para entregarlo el viernes. Ok, ¿Sí? de acuerdo ahí. Muy bien, a la orden. Y dice, el Gantt lo podemos subir o mejor tomamos captura. Pueden subirlo en Project, yo tengo Project, no hay problema. ¿Sí? Entonces, afortunadamente tenemos el Project. De hecho, ese es el pan nuestro de cada día. Así que no se preocupen. ¿No? Ok, esas eran las dudas que tenía en los chats. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, para el próximo lunes, ¿verdad? A más tardar, o sea, a más tardar, no quiere decir que lo vayan a hacer el lunes a
a las 11, pero digamos, hay que hacer las plantillas de la fase 2 de planificación. ¿Y cuáles son esas? Las que siempre están acá en la sesión 2, si no estoy mal. Aquí está. Plantillas para el proyecto final, ¿verdad? Entonces, si abro acá. Son estas que están acá, este 03 que está acá, planificación parte 2, son las que deben de hacer ahorita para la otra semana. De hecho, yo les hice ya observaciones a algunos sobre lo que entregaron de la fase de iniciación, ¿verdad? No sé si lograron verlo. Vamos a ver, aquí está. Cierto. Tengo una pregunta sobre eso. Sí, Esas correcciones las hacemos y supongo usted las va a anotar hasta la entrega del proyecto final. así es, exacto. Sí, o sea que digamos, estas Ahí son para que está. ustedes mejoren sus plantillas, ¿verdad? Exacto. Bueno, Ujú. gracias, Inge. Y entonces acá, si ustedes se fijan, lo que está es, digamos, el plan de gestión de la configuración, documentación de requisitos, plan de gestión de los requisitos, la red del proyecto. Esta red es el CPM PERT. El cronograma es lo que ya, este ya lo hicieron, estas dos prácticamente ya los van a tener hechos. El costeo, pues hay que hacerlo, el presupuesto también, el presupuesto en el tiempo también, y el plan de gestión de calidad también. Entonces, digamos, esta es la segunda parte de las plantillas. Esta es un poquito más pesada, digamos, en cuanto al número de plantillas que tienen que llenar, ¿verdad? Entonces, eso queda como tarea para el próximo lunes, a más tardar. O sea, queda ya desde hoy, ya está listo, ya está visible, o sea que ya lo pueden empezar a hacer y si hoy lo terminan, pues de una vez hoy. No, son mentiras. O sea, ahí cuando ustedes puedan, pues tienen toda la semana para hacerlo, ¿verdad? Para el martes, Inge, para el martes. No, para el lunes, para el lunes, para el lunes. Es Bueno. que hoy no cuenta, Inge, porque es el día de la amistad y el amor. No, pero hoy no hacen nada. Hoy no, de todos modos, los martes ya después de que me oyen hablar a mí 3 horas, ya después no quieren saber nada. Bueno, y entonces vamos a terminar. Vamos a dejar de estar stop. Vamos a poner con este video que también es sobre el tiempo. Si no me recuerdo mal. Vamos a ver, ahorita lo vamos a poner para terminar nuestra clase del día de hoy. Sí, Antonio, o era la misma duda que hasta ahorita lo estoy viendo. Inge, ¿qué pasa si por casualidad se nos olvida lo de la asistencia? Yo no recuerdo si me apunté la semana pasada. Pues lo que pasa es que por eso la pongo, porque precisamente para ver que estén prestando atención ustedes, es que a veces se les pierde la atención, entonces lo que busco con eso es que realmente, por lo menos en un momento del tiempo, me presten atención. Sí, Entonces, siempre que lo para envía eso en el chat lo coloco, yo entro, pero no recuerdo si lo envió la semana pasada. habría que ver, métase a ver si está anotado en la semana pasada. Ahí Ah, puede, bueno. ahí puede verlo. O sea, yo lo único que hago es quitarle la edición, pero ustedes pueden verlo. Ah, bueno. Ujú, Gracias, ujú. Inge. Vamos a ver. Estamos por acá. Ese se los voy a calificar en la semana. Ese mejor se los califico cuando ustedes lo entreguen, Luis. Ok, gracias. Ujú. Entonces vamos a ver acá. Es este. Vamos a ver. Ahí está. Es este.
Entonces, muchas veces no hay que preocuparse tanto por el... Ay, se me activó esto.
Muchas veces también estamos, sí, está bonito, ¿verdad? Sí, o sea, muchas veces no hay que preocuparse tanto también por el tiempo, ¿verdad? Hay que saber disfrutar un poco también de las cosas que nos da la vida, aparte de propiamente ceñirnos a una rutina implacable, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un poquito el mensaje, ¿sí? Qué bueno, sí, sí, buena reflexión. Muy bien, entonces creo que por el día de hoy estamos, ¿verdad? Espero que vayamos avanzando y aprendiendo un poquito sobre las diferentes partes de lo que es la gestión de un proyecto, ¿verdad? Y pues cualquier duda y cosa, pues estamos ahí en la semana en el chat o en el correo para atenderlos, ¿sí? Entonces, sin más ni más, que pasen muy feliz noche. Gracias, Inge. Feliz noche. Gracias, Buenas Inge. noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Feliz noche, Inge. Feliz noche, Feliz noche. Inge. Feliz noche. Feliz noche, Inge.